ser más importantes que los invitados. Atención al número anónimo que le puede ganar a la larga al principal. Atención al huevo roto de la docena. Atención al anónimo, príncipe al final. Atención a las coladas, sobre todo las crecidas, entre el viento negro de la miseria. Atención a las turcas que pechan siempre y no se desaniman. Y atención a las turcas falsas ganadoras. No era para menos. El riesgo se agranda en la adversidad. El tuerto se las arregla para intrigar. El asesino puede ser el héroe, seguro, porque no hay otra cosa sino otro lado y todo puede darse vuelta. ¿No es así, traidor? Las vueltas de la vida terminan por juntar y separar, pero la vuelta de uno es jugarse. Las de la vida no dependen de uno. ¿Y qué tal? Al papagayo aquel se le trababa la lengua de decir macanas. Lata peinada. Ricardo Celarrayán. Literario, escucha la poesía. Muy buenas para todos. Mi nombre es Martín Ojeda y junto a Jorge Palafox damos comienzo a un nuevo episodio de Crisol Literario, esta vez con un escritor que se las trae, un escritor marginal, un poeta, una prosa poética de lo más original que se pueda encontrar acá en Argentina, entrerriano él, Ricardo Celarrayán. Pero antes presento a mi compañero de equipo, Jorge Palafox, que está en México. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, moro querido, ¿qué tal? Esperemos que tanto vos como todos los invitados y oyentes a este nuevo episodio de Crisol Literario se encuentren muy bien y no importa si nos escuchan en la mañana, tarde o noche, estén preparados para una nueva aventura con este gran escritor argentino que nos tiene, al menos en lo personal, me tiene muy sorprendido por lo escondido que está y sobre todo lo sorprendente que es. Así que pues no demos más tiempo en espera a nuestros oyentes y empecemos con un nuevo episodio más de Crisol Literario, que en este caso está dedicado a Ricardo Celarrayán. Muy bien, Jorge. Y de esta manera iniciamos este nuevo episodio de Crisol Literario con este gran escritor argentino él, de Entre Ríos, nacido en Paraná el 21 de octubre de 1922. Durante la década del 40 y con apenas 18 años, se muda a Buenos Aires, donde empieza a estudiar medicina, carrera que más tarde abandonó para trabajar como corrector de una editorial. Trabajó como traductor y periodista. En 1973 fue colaborador de la revista Literal. Ricardo se definió como entrerriano, tucumano, salteño e incluso lo tildaban de francés por su manejo del idioma. De acuerdo con Marcelo Leites, Celarrayán puede ser considerado como un gran conversador, un poeta que ha buscado insaciablemente más allá de los límites de los géneros literarios, un hombre para quien la experiencia de la calle ha pesado más que el conocimiento de la tradición literaria, un provocador, un flaneur, un marginal. ¿Qué tenés para contarnos entonces, Jorge, de la bibliografía de este gran escritor? Claro, moro. Bueno, antes que escritor, a Ricardo le gustaba escribir solamente. Y para muestra está la escasa bibliografía que posee el flaco, como se le llamaba, y los numerosos escritos que permanecen esparcidos en espera de una oportunidad de ser publicados. Por ejemplo, entre los poemarios destacan tres: La obsesión del espacio de 1973, Roña criolla de 1991 y Ahora o nunca de 2009. Pero también tenemos dos novelas muy importantes: La piel del caballo de 1986 y Lata peinada de 2008. Además del libro infantil Traveseando de 1984 y dos libros muy interesantes que, aunque tienen menos repercusión, pero son muy importantes para entender parte de su obra. Primero, Ese maldito canario de 2020, que incluye textos misceláneos que parecían inéditos, incluyendo, por ejemplo, versiones de Lata peinada o versiones de los poemas incluidos en Roña criolla, que no habían sido conocidos o difundidos hasta ese momento. Y el libro de entrevistas Lenguaraces, en el que figuran entrevistas a personalidades como Borges o Antonio Di Benedetto. Pero bueno, será el 29 de diciembre de 2010, a los 88 años, cuando fallece en Buenos Aires,
y con su deceso el mito del poeta solo se engrandece y nos invita a leer y releer su literatura. Muy bien, Jorge. Para el poeta, escritor y periodista Osvaldo Aguirre, Ricardo Celarrayán es el escritor que oculta y abandona lo que escribe, el que se desentiende de sus manuscritos, el que pierde los propios textos. La obra que publicó sería una expresión lateral, de costado, de lo que no terminó de escribir y se perdió en el caos de las versiones preliminares. Esta figura de autor, construida a través de entrevistas y artículos periodísticos como una proyección de una concepción subversiva de las convenciones literarias y de un relato de vida donde las mudanzas desestabilizaron cualquier intento de orden, se replantea con la edición de Ese maldito canario, un volumen que reúne prosas y poemas inéditos y fragmentos desconocidos de Gata Peinada, su libro insignia, como bien dijiste, Jorge. Ahora la pregunta es, amigo, ¿qué leíste? ¿Tenés conocido algún libro o alguna novela de este escritor? ¿Qué te parece su prosa? ¿Qué te parece su poesía? ¿Qué encontrás en la lírica de este escritor? Bueno, amigo, después de toda esta parte biobibliográfica, debo de decir que, bueno, Ricardo Celarrayán es un autor muy desconocido, al menos en esta parte del continente. Para mí fue un descubrimiento muy interesante, como los que hemos tenido a lo largo y ancho de Crisol Literario. Y bueno, debo decir que yo a Ricardo, de lo que he leído, de lo que he empezado a revisitar, pues vamos a contar dos cosas. Primero, La piel de caballo y Roña Criolla, de 1991, que son muy interesantes las formas, son textos muy diferentes. La piel de caballo es novela, Roña Criolla es poesía, y me llama la atención lo atrevido que puede ser poéticamente. Es atrevido, es muy lenguaraz, como precisamente como uno de sus textos, uno de los títulos de sus libros, y sobre todo ingenioso a la hora de jugar con las palabras. Por ejemplo, hay un poema de Roña Criolla en el que juega con la palabra lenguarás y aguantar, aguantarás. Entonces es muy ingenioso, y a veces en su poesía, como ya he dicho, sobre todo en Roña Criolla, que es lo que alcancé a conocer, es un tanto un collage de palabras que parecen no tener mucho sentido, pero que cuando revisas con detalle hacen mención de quien habla, además, especialmente de una forma muy visceral y a veces con cierta mala intención. Entonces, estamos ante un poeta experimental. Ya he escuchado varias críticas y comentarios al respecto de que es un tipo que experimenta mucho con el lenguaje, con las vivencias propias, ya sean referenciales completamente, autorreferenciales o un mix de ambas. Es un escritor bastante competente, bastante complejo de analizar, como ya te estoy comentando. Y bueno, eso hablando de la poesía. Aún falta hablar de la parte novelística, que si bien es un poquito más fácil más accesible, pues, sí tiene esa impronta de repente de tener esa parte lírica que como que puede hacer un poco de shock al momento de leerlo. No que esté mal, sino que es impactante a veces. Pero bueno, partamos por esta parte de la poesía. No sé qué opinión te parezca a ti la parte poética de Celarrayán. Si quieres, partimos ahí y nos vamos con la narrativa después. Excelente, Jorge, muy bien detallada tu crítica de la prosa, de la forma de escribir. Para mí es el estilo de Ricardo Celarrayán, es más bien lo mismo que escribe en poesía, se traduce a la prosa, se traduce en la novela. Es la misma forma de escribir, es su estilo de escribir tan desarraigado, tan visceral, y brutal por momentos. Los conceptos que encontramos en sus poemas, tanto como en las novelas, son de índole un poco violentas, un poco crudas de la realidad de cualquier persona por aquellos años y también, ¿por qué no?, en estos mismos que estamos viviendo ahora.
tiene mucho que ver con la parte humana de las personas. O sea, esto no es ciencia ficción, esto es realismo para mí. Yo lo vivo así, Jorge querido. Y he tenido la suerte de leer, gracias a vos, La piel del caballo, de 1986, gran novela, que también tiene mucho de Lata Peinada, editada en 2008. Eso es lo que he leído. Y también La obsesión del espacio, que fue su primer libro, si no me equivoco. Y bueno, encuentro, como decís vos, un juego de palabras donde al principio parece que no va para ningún lado, pero si empezás a leer entre líneas y empezás a meterte en el mundo Celarrayán, en su estilo, encontrás que dice mucho más de lo que parece. Es genial, eso lo hace el escritor de culto que es hoy en día, a pesar de no ser tan editado ni reeditado. Sus libros son difíciles de encontrar, te lo digo por experiencia propia. Yo estoy acá en Buenos Aires y busco por librerías de todo tipo, las más viejitas y las de ahora, y es difícil encontrar libros de Ricardo. No sé a qué se deberá, queda a criterio de los oyentes. Pero bueno, es así lo que encuentro yo en la lírica de Ricardo Celarrayán, amigo. Muy bien, amigo, muy bien dicho. Bueno, tú lo conoces más que yo, por lo tanto tienes una palabra como lector calificado para entender más a Celarrayán. Ahora, es curioso lo que mencionas porque sí, efectivamente, aparte de que aquí no es conocido, fue un poquito complejo encontrar sus textos. Sí existen, ahí están, sabemos que existen, sabemos que están, pero por ejemplo, hacerme de un ejemplar impreso aquí en México es prácticamente imposible. Gracias a la magia del internet que pude acceder, y seguramente tú también lo hiciste, acceder a los libros en PDF, en formato digital, pero tampoco están todos, ¿eh? Yo, por ejemplo, Lata Peinada, si bien encontré algunos fragmentitos, nunca encontré la novela completa. Digo, sin embargo, lo que puedo encontrar con Roña Criolla o con La piel de caballo han sido grandes diamantes en bruto, muy buenos. Y me gustaría aclarar esta parte de la poesía, porque sí, la poesía, la parte lírica es muy compleja, viene muy acompañada de elementos orales, de elementos campesinos, obviamente de mucho folclore, mucho folclore argentino, que obviamente para mi contexto y para el contexto de otros oyentes latinoamericanos, pues nos van a ser en algunos casos muy ajenas, en otras muy ambiguas, y aparte esa perspectiva crítica y marginal que tiene de esos temas y periféricos también, hacen que sea un tanto críptico para quien no esté tan familiarizado ni con su lectura ni con la costumbre y tradición a la que pertenece, porque eso no se puede negar, es un escritor sumamente criollo, sumamente argentino, y refleja buena parte de la idiosincrasia, para bien y para mal, del argentino, al menos de prácticamente todo el siglo XX, por lo menos la segunda mitad del siglo XX, aunque sigue habiendo elementos que se pueden rastrear hasta hoy. Y bueno, eso tal vez obedezca, es mi punto de vista también, obedece a que el autor no sea tan reconocible ni tan publicable actualmente, a pesar de que tenga libros del 2020, 2008, no es un autor que se considere un bestseller, no es un autor que sea ampliamente leído en Argentina y obviamente fuera del país tampoco, pero es curioso cómo no ha tenido la difusión pertinente para alguien que tiene una prosa que debería de ser indispensable para entender parte de la cultura argentina, insisto, de la crítica a la cultura argentina, a la idiosincrasia argentina y sobre todo rural, aunque también urbana, y las desigualdades que eso hace. De hecho, él hace mucho énfasis en esa parte de la política y contenido social, un tanto implícito, no muy claro, pero sí menciona mucho ese tema de la desigualdad y el olvido cultural a ciertos grupos, no solamente en la mancha urbana, en el conurbado bonaerense, sino en el campo. Tomemos en cuenta que él es viene de la provincia, viene del interior y hay muchas carencias que
que él directa e indirectamente va mencionando ahí, va criticando, y que su poesía lo tiene y su prosa o su narrativa lo tiene todavía más marcado. Pero bueno, sirva esto de pie para empezar a hablar ya en forma de La piel de caballo. Así que cuéntame, amigo, ¿qué te pareció esa novela y qué similitudes encuentras con La Tapeinada, que finalmente son sus dos obras narrativas y son probablemente de los textos literarios de Celarrayán más importantes? Muchos críticos, aunque no sea un autor tan editable o tan republicable, sí consideran que son de sus grandes obras. Excelente, Jorge querido. Lo que encontré en La piel de caballo, que lo leí hace pocos días, semanas, y lo que encontré también en Lata Peinada, que leí hace unos 10 años, tenía el libro. Después esto de me pasó lo mismo que a Ricardo, esto de las mudanzas, ir de un lado para el otro, el libro desapareció, pero bueno, quedó en mi mente. Y encontré en La piel del caballo una fragancia, un perfume de Lata Peinada, para simbolizarlo de esa manera. Encontré muchos giros de su prosa, de la misma forma que los encontré en La Tapeinada. Y me encantó, me encantó. Se trata de unas vivencias muy recortadas, muy repartidas, dispersas. Es como que una persona entra en una habitación donde, o en un living, por decir algo, y hay una alfombra gigante y tira todas hojas por todas partes con fragmentos de lo que es una novela, y bueno, lo que vas encontrando lo vas leyendo y vas tratando de hilvanar una historia en lo que él te está contando. Eso es lo que encuentro en Ricardo Celarrayán, tanto en La piel del caballo como en Lata Peinada. Y eso me parece una genialidad, porque eso mismo lo hace ser un escritor tan nacional, argentino, digamos, tan nacionalista, porque usa todo lo que es la jerga de las provincias del interior del país, usa giros que no entenderíamos más allá de los que somos argentinos, y eso lo hace un tipo muy, muy especial, ¿no? Incluso por más giros y jerga que use del interior del país, que es tan complicada para otros países de Sudamérica, Latinoamérica y países que hablen en español, vos también con tu conocimiento, recordemos que sos profesor licenciado en literatura, lograste captar muchas de las cosas que él quiso decir. Y eso lo hace también un poeta o un escritor universal. Más allá de su jerga, más allá de que está hablando como hablamos acá en el interior del país, que tenemos nuestra tonada, que cada provincia tiene una tonada diferente, y bueno, nos vamos separando entre esas tonadas y nos vamos dando cuenta de dónde venimos por la tonada. Y eso fuera del país es mucho más difícil de entender que acá mismo en Argentina, ¿no? Acá vos traes a un inglés, a un caballero inglés lo traes, o a un estadounidense que esté aprendiendo español, viene a Argentina y se pierde, ¿no? Va a decir largo el español o el castellano, porque no se habla un correcto castellano, no hablamos el lunfardo más bien, como se le llama acá. Son palabras que inventamos nosotros, son términos que manejamos nosotros, que no están al alcance de cualquier persona que guste de aprender nuestro idioma, el castellano, ¿entendés? Entonces eso es lo que lo hace tan gustosa la lectura de Ricardo Celarrayán, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Lo hablo con mucha emoción porque la verdad que a mí me voló la cabeza, lisa y llanamente, amigo. Entonces, La piel del caballo es eso. Imagínatelo así, un tipo que llega, te tira un libro hoja por hoja sobre una alfombra gigante y te dice léelo. Y vos tenés que ir recogiendo la hoja que encuentres y leyendo. Eso es La piel de caballo, y eso es el principio de Lata Peinada también, a mi modo de ver las cosas, como simple lector, amigo. Muy bien, amigo, muy bien. Gracias por esa visión, esa interpretación lectora. Insisto, eres el lector más cualificado para mencionar a Celarrayán por muchas razones. Lo conoces de más tiempo, compartes la nacionalidad y bueno, y eso te hace una persona más que calificada para entenderlo y explicárnoslo a todos los demás. Pero
vámonos por partes. Si bien te lo preguntaba, a mí me llamaba mucho la atención el prólogo que hace a La piel de caballo en el verano del 99, así lo fecha Celarrayán, en el que dice lo siguiente, y cito: después de La piel de caballo, he publicado poco y nada. Confieso que me he perdido en La tapa y nada, una novela enorme y torrencial, de la cual se publicaron fragmentos en varios medios, y que ya ha comenzado a perderse a su vez. Realmente no sé qué hacer con ella. Como reacción, ahora escribo libros minimalistas. Dicen que mi feroz autocrítica es solo un pretexto para no publicar o para no escribir. Y encima me acusan de hacerme el Rulfo, el gran escritor jujeño, perdón, mexicano, a quien le alcanza y le sobra con sus dos pequeños libros. Cierro esta cita, me parece genial porque además de mencionar la gestación, en este caso de Lata Peinada, tomando que es un prólogo hecho años después, seguramente en una reedición de La piel de caballo, está jugando con esa parte y me llamó la atención lo que dijiste, porque sí, el mismo autor dice que Lata Peinada se ha ido publicando como una novela fragmentada ya en el 99. Y tú mencionas perfectamente bien que el libro, La piel de caballo, es un texto que es fragmentado, no es, no es un texto uniforme, es un texto fragmentario. Y como menciona esa parte, tal vez tenga que ver con el tema o con los temas que aborda en la novela, que son el desarraigo, la memoria, la relación entre el ser humano y el entorno, y especialmente con el campo o el ámbito rural. Y sí, el hecho de que publique fragmentos de Lata Peinada, en lugar de publicar un capítulo o la novela completa, eh, pareciera ser que la influencia o la forma de decidir hacer una publicación fragmentada viene de La piel de caballo, en el que, bueno, si bien recuerdas, como ya lo habrás leído y también yo lo leí hace poco, hay fragmentos narrativos que parecen recuerdos, reflexiones y que tienen esa impronta o esa voz poética que va rompiendo con la linealidad. O sea, el texto no es lineal, no es un texto de inicio, desarrollo y final clásico. Es un texto que se fragmenta, que eso hace que lo vuelva un poco complicado en una primera lectura, pero esa trama no convencional invita a que el lector no avesado reconstruya el significado, obviamente en lo disperso y el simbolismo que guarda. Y sí, me gustó la analogía que hiciste de alguien que te tira la novela, te disparce las hojas y tienes que ir buscándolas y encontrarlas y leerlas, irlas armando tú mismo. Es como un rompecabezas. Me parece muy buena la analogía, pero también vamos a tomar en cuenta que, así como su poesía, su novela tiene una carga fuerte del habla rural y coloquial. Y sí, esa parte me gusta porque sí, como bien lo dijiste, lo vuelve un escritor regional, por así decirlo, o sea, de raigambre nacional. Pero, digo, es normal. Existe mucha literatura en Hispanoamérica que incorpora elementos muy nacionales, muy locales, y eso hace que el autor se convierta en un nicho, ya sea de culto o uno de los canónicos de la literatura nacional de cada país. Lo vemos en muchos países y en muchas literaturas. Pero más allá de esa parte, que sí es muy importante, no es un dato menor, sí hay otras cosas que van con el tema y con la experimentación formal del texto, de la creación textual, que nos van dando una riqueza y que lo convierten en un autor que fácilmente puede ser universal. Ahí en esa parte sí comparto esa parte contigo, sí estoy compartiendo esa idea, pero sí, en esencia digamos que es un autor de raigambre nacional, pero con una temática que puede ser completamente universal, perdón. Eh, y como tiene esa parte poética, a pesar de que su narrativa es más fluida que su parte poética, sí hay mucha descripción rica en imágenes, en cuestiones sensoriales, donde describe el ámbito rural, los paisajes, eh, te transporta a ese lugar. Eso es muy importante en La piel de caballo, eso es algo que me parece muy bueno. Y obviamente, como mencioné también al principio, la cultura, o más bien la crítica social,
y cultural, donde hace una crítica, esa es una crítica muy latinoamericana, una crítica en contra del centralismo, o sea, de que todo se centra, el culto, bueno, la sociedad latinoamericana se centra en el culto a la capital, al centro, como acá en México, a la Ciudad de México, a Bogotá en Colombia, en este caso el centralismo porteño en Argentina, y cómo hace que toda la identidad provinciana se tenga que desplazar, desarraigar, para buscar un mejor futuro en una ciudad que probablemente no tenga tan buen futuro. Pero bueno, eso me parece muy llamativo, y obviamente sin dejar de lado que también existe desarraigo quedándote en el lugar de origen, como parte de la modernización y globalización constante en estos tiempos, que sin que te traslades de tu lugar de origen, puede haber un cierto desarraigo, cierto traslado de tus ideas para implantarte otras. Pero bueno, no sé qué tenga más que decir. A mí me parece una narrativa fantástica, muy bueno. Digo, si me pones a analizarlo, yo me quedo con su narrativa. Es muy buena, y probablemente su poesía podría haber tenido más de narrativa si se hubiera dedicado a la narrativa. Por eso me llama mucho la atención lo fragmentario que tiene y la forma de autocrítica que él hace. Pero bueno, amigo, no sé si tengas algo más que decir de esta intervención mía, que ya me alargué muchísimo, pero bueno, me gustaría que nos contaras algunas reflexiones extras sobre su texto, sobre su prosa. Excelente, Jorge querido. Sí, para agregar, también coincido en que es una narrativa muy descriptiva, digamos, si se quiere el término, que lo hace muy bien, es muy elocuente su descripción de los paisajes, de los lugares donde él va contando su historia, su novela. En el caso de La piel del caballo habla mucho de Buenos Aires, de que anda por el río, de que anda en las costas del río de la Plata, de que también se remonta a un lugar casi inhóspito en San Luis, y también se remonta que va en un tren, y que todas esas imágenes que te transporta, que te llevan a donde él está en ese momento en la novela, son muy descriptivas, muy elocuentes. La verdad que eso también atrapa, su forma de describir el paisaje que está contando. No va de una oración a otra sin dejarte una imagen de lo que está contando, de un paisaje, de un set de grabación sería, ¿no? Hablando de cine, no te deja fuera de ese elemento. Es muy descriptivo, vamos a reiterarlo, y eso también a mí me encantó. No hay nada mejor que leer y volar con la imagen, con la imaginación, y como dijiste, transportarte a donde él te está llevando, dejarte llevar por su prosa. Así que bueno, a modo de ya empezar a despedirnos del gran escritor Ricardo Celarrayán, vamos a leer algo sobre la leyenda de él, que comenzó a elaborarse antes de que circularan los primeros textos. En junio de 1972, Norberto Soares publicó en Primera Plana una nota en la que hizo un llamado público para que algún editor iluminado, entre comillas, se hiciera cargo de los poemas de la obsesión del espacio. Celarrayán, una voz en el anonimato, según el artículo, alcanzó la consagración sin publicar una sola línea. Era un poeta excepcional, pero también un intruso en la literatura, un extraño para el orden conocido, y esta alteridad a la vez descubría la impostura de un canon en el que los verdaderos escritores estaban condenados a la marginalidad. La obra de Celarrayán aparece entonces desde un primer momento como una obra ausente. No se trataba solamente de que la obsesión del espacio no tuviera editor, aunque la nota logra un efecto inmediato, ya que meses después el libro es publicado por la editorial Corregidor, sino que la mayor parte de sus textos se han perdido en ignotos hoteles, entre comillas. Soares agrega otro dato significativo. Algunos amigos, dice, conservan parte de los escritos, y fue necesaria la intervención de Oscar Mazota para voltear esa tosudez admirable respecto del desinterés por la publicación.
Zelarrayán es un autor que no quiere ser tal, que lo es por la decisión de otros, sus lectores, que son también los que profesan su culto, y cuya obra es de creación compartida con los amigos que la rescatan del abandono y la aparente indiferencia. Pero la afirmación reiterada de que publica por la insistencia de otros y que por su parte pierde textos se contradice con el cuidado que Zelarrayán demostró en la edición de sus libros siguientes: La piel del caballo, de 1986, Travesiando, de 1984 y Roña criolla, de 1991. Cualquier escritor se deshace de los textos que no le gustan, y Zelarrayán, en todo caso, perdió en la misma medida que conservó. Los papeles que subsistieron inéditos a las ediciones de Lata Peinada, en 2008, y Ahora o Nunca, en 2009, sobre los que se compone Ese maldito canario, tampoco fueron preservados de cualquier manera, sino en sobres y carpetas con indicaciones del propio Ricardo Zelarrayán. Muy bien, amigo, de esta manera nos comenzamos a despedir de este escritor marginal, entrerriano, Ricardo Zelarrayán. Si tenés algo más para agregar, te escuchamos, Jorge querido. Pues nada, amigo, nada más que reiterar la invitación nuevamente a que no solo escuchen nuestro programa, sino que se acerquen a Ricardo Zelarrayán, a que lo busquen, a que se animen a su lectura. Es un autor que no tiene desperdicio, es un autor que tiene no solamente esa mística de su propia historia, de lo marginal que es, sino tiene una narrativa, una poesía que nos invita no solamente a reflexionar acerca de lo argentino, sino también acerca de muchos problemas que pueden ser de carácter universal, como el desarraigo cultural. Pues nada, solo decir eso, que fue un placer nuevamente compartir contigo esta mesa de Crisol Literario, esta charla de Crisol, y esperemos que a todos nuestros oyentes también les guste, que sigan conectados y enganchados con en este paseo por la literatura. Y bueno, pues nada, no me queda más que despedirme de ti, Moro, de toda nuestra audiencia, nuestro público, y pues nos vemos hasta la siguiente en otro episodio más de Crisol Literario. Muy bien, Jorge, de esta manera paso también yo a despedirme de nuestros seguidores, no sin antes comentarles que nos pueden ver y escuchar en YouTube, y también nos pueden escuchar en Spotify, en ambas plataformas como Crisol Literario. Y estos episodios no son más que una punta de grandes icebergs donde nosotros les damos esa puntita para que vean, y si gusta, que sigan investigando, que compren los libros de los autores que les recomendamos, que son muy buenos, por eso se los recomendamos. Y bueno, es como les digo, no es solamente decir todo sobre el autor, sino que darles un empujoncito como para que ustedes mismos, nuestros oyentes, sigan ese camino y empiecen a investigar, a bucear en el mundo, en este caso de Ricardo Zelarrayán, como también fue de Pedro Lemebel, como de Charles Bukowski, y otros autores que ya hemos tenido en este lindo programa Crisol Literario. Les mando un abrazo y estamos escuchándonos. Escucha la poesía.